En este vídeo abordaremos uno de los temas fundamentales en el diseño de estructuras de concreto, el predimensionamiento de vigas. Este procedimiento es esencial en la fase inicial de cualquier proyecto estructural, ya que permite establecer dimensiones preliminares que servirán de base para el análisis computacional detallado. A lo largo de esta presentación, exploraremos los criterios técnicos, las metodologías aplicadas según las normativas vigentes, y desarrollaremos un ejemplo práctico completo que podrán aplicar inmediatamente en sus proyectos. El contenido está fundamentado en el código ACI 318A19 y el código sísmico de Costa Rica CSCR 2010, garantizando que la información sea aplicable a las condiciones reales de diseño en nuestra región. El predimensionamiento estructural es la primera etapa técnica del diseño, donde el ingeniero estructural debe estimar dimensiones preliminares de los elementos antes de realizar cualquier análisis computacional detallado. Esta fase es absolutamente fundamental porque establece las dimensiones iniciales que alimentarán los modelos de análisis en software como ETABS, SAP 2000 o cualquier otro programa de elementos finitos. Sin un predimensionamiento adecuado, estaríamos trabajando a ciegas, sin referencias iniciales confiables. Este proceso permite estimaciones rápidas para la planificación del proyecto, facilita la coordinación temprana con el diseño arquitectónico, y optimiza significativamente el tiempo de diseño al reducir iteraciones innecesarias. En la práctica profesional, un buen predimensionamiento puede significar la diferencia entre un proceso de diseño eficiente y uno lleno de correcciones y rediseños costosos. Las dimensiones preliminares bien establecidas nos permiten también estimar cantidades de materiales y costos aproximados en etapas tempranas del proyecto, información valiosa para la toma de decisiones del cliente. La importancia del predimensionamiento correcto no puede subestimarse en la práctica profesional. Existen dos errores críticos que debemos evitar, el sobredimensionamiento y el subdimensionamiento. El sobredimensionamiento genera estructuras excesivamente robustas que incrementan innecesariamente los costos de construcción, aumentan las cargas muertas que deben resistir cimentaciones y columnas, y desperdician recursos materiales en una época donde la sostenibilidad es prioritaria. Por otro lado, el subdimensionamiento es aún más grave, ya que compromete la seguridad estructural y generará inevitablemente rechazo en las revisiones de cálculo, obligando a rediseños completos que retrasan el proyecto. Un predimensionamiento adecuado facilita enormemente la coordinación arquitectónica en etapas tempranas, permitiendo resolver conflictos espaciales antes de que las plantas estén finalizadas. Además, reduce dramáticamente el número de iteraciones en el análisis computacional, ya que las dimensiones preliminares estarán cercanas a las finales, ahorrando tiempo valioso del ingeniero y acelerando la entrega del proyecto. Las vigas son elementos estructurales lineales horizontales que desempeñan un rol fundamental en el sistema estructural de edificaciones de concreto armado. Su función principal es recibir las cargas provenientes de las losas o elementos que apoyan sobre ellas, y transmitirlas hacia las columnas mediante esfuerzos de flexión. A diferencia de las columnas que trabajan principalmente a compresión, las vigas están sometidas fundamentalmente a momentos flectores y fuerzas cortantes. Resisten tanto cargas gravitacionales permanentes y variables, como cargas sísmicas laterales cuando forman parte de pórticos resistentes a momento. En sistemas de pórticos, las vigas aportan rigidez lateral al conjunto estructural, contribuyendo significativamente a la resistencia ante sismos. Durante un evento sísmico, las vigas trabajan en conjunto con las columnas formando el mecanismo de pórtico que redistribuye las fuerzas laterales. Es por esto que su correcto dimensionamiento no solo afecta la resistencia a cargas gravitacionales, sino también el comportamiento global de la estructura ante acciones sísmicas. El diseño sismo resistente moderno privilegia que las vigas desarrollen rótulas plásticas antes que las columnas, protegiendo así la estabilidad vertical del edificio. El parámetro alfa es el corazón de la metodología de predimensionamiento de vigas. Este coeficiente adimensional establece una relación empírica entre la luz libre de la viga y su peralte necesario, condensando décadas de experiencia ingenieril y resultados de diseño en una fórmula simple, H igual a L dividido por alfa. El valor más comúnmente utilizado es alfa igual a 12 para vigas principales en edificaciones de uso residencial o comercial. Este valor ha demostrado ser confiable para cumplir simultáneamente los requisitos de resistencia y de flexión en la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, el rango típico varía entre alfa igual a 10 hasta alfa igual a 13 dependiendo del uso específico de la estructura. Valores menores de alfa, por ejemplo alfa igual a 10,
generan vigas más robustas con mayor peralte, lo cual puede ser necesario en estructuras con cargas excepcionales o donde las deflexiones deben minimizarse, como en laboratorios con equipos sensibles. Valores mayores de alfa igual a 13 o más, resultan en vigas más esbeltas con menor peralte, lo cual puede ser aceptable en estructuras livianas, pero debemos tener precaución porque mayor alfa significa menor peralte y por tanto mayor deflexión potencial. La selección adecuada de alfa es una decisión ingenieril basada en experiencia y conocimiento del comportamiento estructural. El predimensionamiento de vigas rectangulares de concreto se basa en dos fórmulas fundamentales extremadamente simples pero poderosas. La primera fórmula calcula el peralte o altura de la viga, H igual a L entre alfa, donde L es la luz libre entre apoyos, medida entre las caras de las columnas, no entre ejes. Esta distinción es importante, siempre trabajamos con luz libre, no con luz entre ejes. El peralte H obtenido representa la dimensión total de la viga, incluyendo el recubrimiento de concreto. La segunda fórmula establece la base o ancho de la viga, B igual a H entre 2. Esta relación empírica ha demostrado ser eficiente para vigas rectangulares, generando secciones con proporciones adecuadas que facilitan el armado del refuerzo. Una relación base-peralte de 1 a 2 es típica y proporciona secciones que no son excesivamente esbeltas ni excesivamente anchas. Es importante mencionar que estas son dimensiones preliminares que posteriormente deben verificarse contra los requisitos mínimos de las normativas aplicables. El resultado de B igual a H entre 2 frecuentemente debe ajustarse al alza para cumplir bases mínimas normativas, especialmente en zonas sísmicas donde se requieren bases mayores para alojar adecuadamente el refuerzo transversal y garantizar confinamiento. El código ACI 318A19, que es la referencia internacional más utilizada para diseño de estructuras de concreto y adoptado como base en la mayoría de códigos latinoamericanos, establece requisitos mínimos que debemos respetar obligatoriamente. Para la base mínima de vigas, en zonas no sísmicas se permite un mínimo de 25 centímetros. Sin embargo, para zonas de alta sismicidad como Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile y la mayoría de países del Pacífico, el código exige una base mínima de 30 centímetros. Este requisito adicional responde a la necesidad de alojar adecuadamente el refuerzo transversal de confinamiento, que es crítico para el comportamiento dúctil de las vigas durante sismos. La norma también establece que la relación entre base y peralte debe cumplir, vida value 0.3h, o bien, vida value 25 centímetros, tomando el mayor de estos dos valores. Adicionalmente, existe un requisito geométrico de esbeltez, la luz libre debe ser al menos 4 veces el peralte efectivo de la viga. Estos requisitos no son arbitrarios, están fundamentados en investigaciones experimentales que demuestran que secciones más esbeltas o angostas presentan problemas de confinamiento del concreto, dificultades constructivas en el armado, y comportamiento inadecuado bajo cargas sísmicas. Ahora desarrollaremos un ejemplo práctico completo que ilustra la aplicación sistemática de la metodología de predimensionamiento. Consideremos una losa de entrepiso para una vivienda de 2 niveles, con dimensiones en planta de 5 metros por 4 y 50 metros. La losa está apoyada sobre vigas perimetrales, y estas vigas a su vez se apoyan sobre columnas de 30-30 centímetros ubicadas en las esquinas. Para predimensionar la viga que cubre la luz mayor, debemos primero determinar la luz libre. La luz entre ejes de columnas es de 5 metros, pero recordemos que debemos trabajar con luz libre, que es la distancia entre las caras de las columnas. Como las columnas son de 30 centímetros, la luz libre se calcula, L igual a 5m, 12 y 30m igual a 4.70 metros. Esta es la luz que utilizaremos en nuestros cálculos. El uso de la estructura es vivienda, por lo que es apropiado utilizar igual a 12, valor estándar para este tipo de edificaciones. Con estos datos procederemos a calcular el peralte y la base de la viga, verificando posteriormente que las dimensiones cumplan los requisitos mínimos normativos aplicables a zona sísmica. Procedemos ahora al cálculo del peralte aplicando la fórmula fundamental. Con luz libre L igual a 4.70 metros y coeficiente alfa igual a 12, calculamos, H igual a L barra igual a 4.70 barra 12 igual a 0.391666 metros. Este valor debe redondearse a dimensiones constructivas prácticas. En la construcción, las dimensiones de elementos estructurales se especifican típicamente en múltiplos de 5 centímetros para facilitar el encofrado y la ejecución en obra. Por tanto,
0.391666 metros equivale aproximadamente a 39.17 centímetros, que redondeamos al múltiplo de 5 centímetros superior, 40 centímetros. Utilizamos el redondeo hacia arriba por criterio de seguridad, ya que es preferible un elemento ligeramente más robusto que uno subdimensionado. El peralte final adoptado es entonces h igual a 12 y 40 metros o 40 centímetros. Este peralte será utilizado como la altura total de la viga. Es importante destacar que este valor ya incluye el recubrimiento de concreto que protege el acero de refuerzo. El peralte efectivo, D, que es la distancia desde la fibra extrema comprimida hasta el centroide del acero en tensión, será menor y se calculará durante el diseño detallado considerando recubrimientos y diámetros de refuerzo específicos. Continuamos con el cálculo de la base utilizando la relación empírica estándar. Con el peralte ya determinado de h igual a 12 y 40 metros, aplicamos la fórmula, b igual a h entre 2 igual a 12 y 40 entre 2 igual a 12 y 20 metros, equivalente a 20 centímetros. Sin embargo, aquí surge un punto crítico que debemos verificar obligatoriamente: ¿cumple esta base con los requisitos mínimos normativos? Consultamos el ACI 318-19 y encontramos que para vigas en zonas sísmicas, la base mínima permitida es de 30 centímetros. Como nuestro proyecto se ubica en Costa Rica, zona de alta sismicidad, debemos aplicar este requisito. La base calculada de 20 centímetros es menor que el mínimo normativo de 25 centímetros, incluso menor que los 30 cm requeridos para zona sísmica. Por tanto, debemos ajustar al alza. Adoptamos b igual a 12 y 25 metros o 25 centímetros como dimensión mínima práctica. Idealmente, para cumplir rigurosamente con el requisito sísmico, deberíamos usar 30 centímetros, pero en vigas de viviendas con luces moderadas y cargas normales, 25 centímetros es frecuentemente aceptado en la práctica si se demuestra mediante análisis detallado que el refuerzo puede alojarse adecuadamente. La dimensión final de la base será b igual a 12 y 25 metros. Hemos completado el proceso de predimensionamiento y llegado al resultado final: una viga de sección rectangular con dimensiones de 25 centímetros de base por 40 centímetros de altura. Esta notación, 25-40 cm, representa base por altura, que es la convención estándar en planos estructurales. Esta viga predimensionada cumple con los criterios empíricos de diseño y está lista para ser utilizada como dimensión preliminar en el modelo de análisis estructural. Es fundamental comprender que este es un predimensionamiento, no el diseño final. Las dimensiones obtenidas servirán como punto de partida para el análisis computacional, donde se calcularán momentos flectores y fuerzas cortantes actuantes bajo las combinaciones de carga apropiadas. Posteriormente, en la etapa de diseño detallado, se calculará el refuerzo longitudinal y transversal necesario, y se verificará que la sección de 25-40 cm sea capaz de resistir las solicitaciones calculadas y cumplir las verificaciones de deflexión, fisuración y todos los requisitos del código. Si durante el diseño detallado se encontrara que la sección es insuficiente, se incrementaría el peralte en múltiplos de 5 centímetros, por ejemplo a 45 centímetros, y se repetiría el análisis. Una vez definidas las dimensiones preliminares mediante predimensionamiento, el proceso de diseño estructural continúa con múltiples verificaciones obligatorias que garantizan el desempeño adecuado del elemento. La primera verificación es el cumplimiento de deflexiones máximas. El ACI 318 establece límites de deflexión instantánea y diferida en el tiempo, típicamente entre L entre 240 y L entre 360 de la luz libre, dependiendo del tipo de elemento soportado y si hay elementos no estructurales susceptibles al daño. Deflexiones excesivas, aunque no comprometan la resistencia, generan problemas de servicio, fisuración de acabados, mal funcionamiento de puertas y ventanas, y percepción de inseguridad por parte de los usuarios. La segunda verificación es de resistencia. La viga debe tener capacidad suficiente para resistir los momentos flectores y fuerzas cortantes de diseño bajo todas las combinaciones de carga especificadas. La tercera verificación, crítica en zonas sísmicas, es el cumplimiento de requisitos de ductilidad, detallado del refuerzo transversal en zonas de rótula plástica, relaciones de cuantías de acero, longitudes de desarrollo y anclaje. Finalmente, debe verificarse que exista espacio físico suficiente en la sección para alojar el refuerzo calculado respetando separaciones mínimas y recubrimientos. Si alguna verificación falla, las dimensiones deben ajustarse.
El diseño en zonas de alta sismicidad como Costa Rica, regulado por el Código Sísmico de Costa Rica CSCR 2010 basado en el ACI 318 con modificaciones locales, impone requisitos adicionales estrictos que buscan garantizar un comportamiento dúctil de la estructura durante sismos severos. La filosofía del diseño sismoresistente moderno es que la estructura debe ser capaz de disipar energía mediante deformaciones inelásticas controladas, sin colapso. Para vigas, esto se traduce en requisitos específicos. La base mínima se incrementa a 30 centímetros para permitir el adecuado confinamiento del concreto mediante estribos cerrados densamente espaciados en las zonas de rótula plástica. La relación peralte entre base debe ser más conservadora, evitando secciones excesivamente esbeltas que puedan tener problemas de inestabilidad lateral. El refuerzo transversal es absolutamente crítico, en los extremos de las vigas, donde se espera la formación de rótulas plásticas durante el sismo, se debe colocar refuerzo de confinamiento con separaciones reducidas, típicamente del orden de entre 4 o 10 centímetros como máximo. Estos estribos confinan el concreto, evitan el pandeo de las barras longitudinales comprimidas, y proporcionan resistencia al cortante durante las excursiones inelásticas. El cumplimiento riguroso de estos requisitos es no negociable en zonas sísmicas. El código ACI 318-19, en su sección 9.3.1.1, proporciona una metodología alternativa para establecer peraltes mínimos de vigas basándose directamente en la luz y las condiciones de apoyo, sin necesidad de cálculo de deflexiones. Estos límites están calibrados para controlar las deflexiones bajo cargas de servicio en elementos con cuantías de refuerzo típicas. Para vigas simplemente apoyadas, el peralte mínimo es H-min igual a L entre 16, donde L es la luz libre. Esta es la condición más desfavorable que requiere mayor peralte. Para vigas con un extremo continuo, como las vigas perimetrales que continúan en un extremo, el límite se relaja a H-min igual a L entre 18.5, permitiendo menor peralte porque el empotramiento parcial reduce las deflexiones. Para vigas con ambos extremos continuos, como las vigas interiores de una retícula, el peralte mínimo es H-min igual a L entre 21, aprovechando que la continuidad en ambos extremos es la condición más favorable estructuralmente. Finalmente, para elementos en voladizo, que es la condición más crítica, el peralte mínimo requerido es H-min igual a L entre 8, significativamente mayor. Si una viga cumple estos peraltes mínimos y la cuantía de refuerzo no excede valores típicos, puede omitirse el cálculo detallado de deflexiones. Comparando con nuestro ejemplo donde usamos alfa igual a 12, equivalente a L entre 12, vemos que estamos por encima de los mínimos del código, lo cual es adecuado. En la práctica profesional del predimensionamiento de vigas, existen errores recurrentes que debemos identificar y evitar sistemáticamente. El error más común es no considerar o desconocer la base mínima según normativa sísmica aplicable. Muchos calculistas novatos aplican mecánicamente B igual a H entre 2 sin verificar posteriormente contra los 30 cm mínimos requeridos en zona sísmica, resultando en vigas con bases insuficientes que serán rechazadas en revisión. El segundo error frecuente es usar un valor de inadecuado para el tipo de estructura. No todas las estructuras son iguales, una biblioteca con cargas vivas elevadas requiere un menor, vigas más robustas, que una vivienda con cargas normales. Usar alfa igual a 12 indiscriminadamente sin considerar las particularidades del proyecto es un error. El tercer error es olvidar redondear las dimensiones a múltiplos constructivos de 5 centímetros. Especificar una viga de 38.7 cm de peralte en los planos es poco práctico y genera confusión en obra, debe redondearse a 40 centímetros. El cuarto error, particularmente problemático, es no verificar la compatibilidad de las dimensiones de vigas con la modulación de columnas. Si diseñamos columnas de 30 cm y vigas de 40 centímetros de ancho, tendremos problemas serios de encuentro viga-columna que complicarán enormemente el armado de refuerzo. Las dimensiones deben coordinarse desde el inicio. Sintetizando los conceptos fundamentales presentados, podemos establecer las siguientes conclusiones clave para la práctica profesional del predimensionamiento de vigas de concreto. Primero, el predimensionamiento no es un paso opcional o que pueda omitirse, es absolutamente fundamental para optimizar tiempo y recursos en el proceso de diseño estructural, proporcionando dimensiones iniciales confiables que minimizan iteraciones posteriores. Segundo,
el valor alfa igual a 12 ha demostrado ser un estándar confiable para vigas principales en edificaciones de uso residencial y comercial con cargas normales, proporcionando un balance adecuado entre economía y comportamiento estructural. Tercero, independientemente de las fórmulas empíricas utilizadas, es obligatorio verificar siempre que las dimensiones obtenidas cumplan las dimensiones mínimas establecidas por las normativas aplicables, particularmente los 25 o 30 centímetros de base según si la zona es sísmica o no. Cuarto y fundamental, el predimensionamiento es solo el primer paso del proceso completo de diseño estructural. Las dimensiones preliminares obtenidas deben ser sometidas posteriormente a análisis estructural detallado, cálculo de refuerzo, y verificación de todos los estados límite de resistencia y servicio. El predimensionamiento nos da el punto de partida, pero no nos exime de realizar el diseño completo y riguroso que garantiza la seguridad estructural.